Bienvenidos todos a este velero llamado Libertad. Así como nos ve, tercer año consecutivo, difundiendo los ideales de la libertad. Desde 18 de julio, 1805, no como anduve diciendo algunas veces que era 1808. Desde el 18 de julio y Tristán Narvaja, en el corazón del centro de Montevideo. Desde las augustas paredes de radiarte.com, otro martes más le decimos muy buenas tardes. Este no es un programa de colección, esto es una colección aparte que iniciamos con este programa. Además de la madrina de nuestro programa, Elena Grauert, además de Santiago Torres, un constante animador de este velero llamado Libertad, se encuentra entre nosotros el precandidato del Partido Colorado, el ingeniero Gurméndez. Gabriel Gurméndez, muy buenas tardes. Para nosotros es una tarde encantadora con su presencia. Esperemos que para usted sea igual. Un placer, Germán, estar acá. Gracias, Elena, Santiago. A ellos los veo más seguido, o los he visto, pero un gusto estar acá. Además en un programa con este nombre, ¿verdad? Sí, sí, muy meditado, por cierto. Llamado Libertad, más allá de la parte musical, sí. Es inspiradora de este rumbo que hemos emprendido. Ingeniero, padre de familia, chicos, una profesión, una familia preciosa. ¿Por qué entrar en política? Es una pregunta a la cual enseguida me contestan con que es una vocación de servicio y está bien que sea así. ¿Cómo entramos en el contenido de eso? Mira, yo creo que no es que haya entrado, me considero que siempre estuve adentro. O sea, lo siento como algo que me surgió desde que en la adolescencia me comprometí con esa pasión por la libertad y amor al país que me insufló de alguna manera aquel año 1980, que fue el año del plebiscito, que fue un año donde nuestra generación, la que integramos aquí, salimos con ese idealismo a recuperar lo perdido, la libertad y la democracia, y creo que quedamos con eso metido dentro del cuerpo. O sea, es algo que sí es vocación de servicio, pero también es sentirse uno auténtico consigo mismo de lo que siente que le gusta hacer y que siente que hay que hacer. Y a mí en lo personal, en este tiempo de mi vida, sentí que las cosas que estaban en juego requerían de la contribución y el aporte de todos desde su lugar. Había estado en un lugar visible, en la gestión de la coalición, al frente de una empresa pública. Había una necesidad de llevar este partido a que tuviera algún liderazgo para hacerlo trascender y proyectarlo hacia adelante, contribuir a que el Uruguay afirmara el rumbo que creo que se ha ganado el gobierno de coalición y evitar de alguna manera un camino de retroceso, y eso exige el compromiso de todos desde el lugar que cada uno pueda. Entonces aspiro, francamente, a lograr defender estas ideas que compartimos con ustedes desde el primer lugar, a presentar los mejores representantes políticos, los mejores técnicos y ayudar a reconstruir este partido y a renovarlo y a dejarlo por mucho tiempo donde tiene que estar. Muy bien. ¿Podemos complementar esta pregunta de por qué en política? ¿Por qué en política? ¿Por qué en política él o por qué en política todos en general? todos? ¿Por qué una persona sale de su zona de confort para entrar en política? Bueno, yo no sé si, primero que es una vocación. Para mí es una vocación, o sea, nací, es como un poco como Gabriel, uno nace con esa vocación toda la vida, de que era chiquitita, hablaba de política con mi papá, y en mi familia se hablaba mucho de política, y entonces uno entra en política por esa vocación de servicio que tiene, pero por una vocación que tiene también que ver con la carrera del honor, con la carrera de que uno siente que tiene que contribuir al país, cuando uno siente que tiene mucho para dar, como ideas para brindar, y entonces uno se compromete con eso y por eso sigue con la vocación política. Y eso creo que, no sé, ahora Santiago te va a decir algo más o menos similar. Sí, yo vengo de una familia política, muy política.
desde mis abuelos paternos, que eran militantes riveristas. Curiosamente sus hijos salieron todos de izquierda. Y es verdad. Y yo mamé la política desde chico. No hay forma de considerarme ajeno a la política. Entonces me es muy difícil. Tengo que hacer después montar un discurso racionalizador de por qué estoy en la política. Pero en realidad es previo. Entonces después tengo que decir, no, es vocación de servicio, es tal cosa, es tal otra. Pero en rigor, yo no sé por qué. Siempre estuve en la política, ¿entendés? Capaz que otra gente ha hecho, y sé de otra gente que ha hecho un proceso distinto, que no estuvo siempre en la política y que se acercó, bueno, porque sentía que tenía un aporte para dar. Y después está la gente, convengamos también en eso, que se arrima a la política por intereses bastardos, pero que cuando no satisface esas aspiraciones, abandonan rápidamente porque los desilusionan, largan la toalla. A mí me pasa esto ahora, y lo disfruto muchísimo, porque quiere decir que estamos en el camino correcto. Yo no es que participe en política, con las grandes limitaciones que tiene una persona que vive fuera del país, hice todo lo que pude siempre por estar. Allá por el año 82, yo ese año había pedido pase para el Misericordista, uno de los tantos liceos que estuve, y a la vuelta había un futbolito, con unas letras bien grandes arriba en el local que decía BAB, y jugábamos al futbolito ahí. Y bueno, fue... Sí, es verdad. Y alguna vez el dueño del local que nos regalaba la ficha nos pidió que le repartiéramos algunos volantes. Y bueno, a tal punto que después vino otra persona, dio una charla, un día una chorizada, aparte de los chiquilines del colegio fueron los padres, en fin. Desde ese tiempo hasta ahora, dentro de mis limitaciones en su momento, yo la primera vez que voté fue en el año 99, por residir en el extranjero y estar 60 días en Montevideo. Pero siempre tuve el contacto. De ese vez hasta ahora me pasa lo siguiente que nunca me pasó. Mufa, hace 2 años y medio, me presentó a Elena, después Pepe se sumó, que ya lo conocía de otro lado, Diego Ormachea, después Santiago. Y ahí comenzamos a ver un proyecto que hoy se llama Acción Liberal, y bueno, estamos invitando a los amigos de toda la vida a ingresar a ese proyecto. Y los pocos colorados que conozco que no han querido, porque no es fácil, a veces tu cuñado armó por allá, tu primo hermano por el otro lado, los chicos están grandes y no le preguntan nada a nadie para hacer una lista. Los poquitos colorados que me dicen que no, inmediatamente me dan una frase. Pero mirá que el mejor candidato es Gabriel, no tengas ninguna duda. ¿Cómo hemos llegado a eso tan lindo para un candidato que todo el mundo reconozca que es el mejor? Bueno, ojalá que eso se exprese en las votaciones. ¿Por qué no? Porque el ayer mejor candidato es el que gana. Ayer ganamos en Twitter ampliamente. El mejor candidato es el que gana. Sí. Y si logramos que la gente tenga esa... A ver, votar es una expresión de confianza total, porque le estás entregando tu futuro o el de tus hijos a la persona que deposita ese papel en la urna. Y es algo formidable la responsabilidad que te impone cumplir con esa devolver esa confianza en hechos y en realidades. Yo no sé, la verdad que creo que lo que importa aquí es si uno es el mejor para llevar adelante las cosas que hay que hacer para tener ese impacto en la vida, en la mejora de la vida de la gente, que es el propósito final que nos debería involucrar a todos en la política, ¿sí? Es decir, de qué manera logramos mejorarle las condiciones de vida a la gente, a nuestros hijos, y en la acción de gobierno llevar a realidad estos sueños y las propuestas que al final encarnamos. Supongo que cuando dicen el mejor candidato es porque representamos eso, ¿sí? Ser capaces de inspirar para lograr esos efectos. Es lo mejor que uno puede sentir, es lo mejor que uno puede sentir. Y en esta etapa creo que la gente está con esta decisión respecto al futuro, y el futuro pasa en gran medida por renovar el rumbo de un gobierno de coalición, en una coalición donde nosotros queremos que pese nuestra dirección, nuestras ideas, nuestra propuesta y nuestra visión.
Sí, y ahí creo que lo que la gente está viendo es que importa que tú puedas darle al gobierno un apoyo y una contribución. Que capaz que están viendo eso, ¿no? ¿Quién es el mejor candidato? El que puede darle al gobierno experiencia, equipos, ideas y capacidad de hacer. Adelante, Torres. No, yo estaba pensando ahora que para quienes estamos inspirados por el liberalismo, por los principios de libertad, es un poco, hay algo paradójico en el abordaje de la política, porque la política tiene esa de la propensión a la ingeniería social y de hacerle la vida a la gente. ¿Qué le podemos entregar desde el Estado para que el ciudadano se sienta más satisfecho? Hay una paradoja en algún punto. Y pienso que tal vez los que abrazamos las ideas de la libertad, yo no siempre fui liberal, yo era un clásico ballista ortodoxo, socialdemócrata, que creía en la acción del Estado y en buena medida en la ingeniería social, es de alguna forma ayudar a la gente a que rompa las cadenas. Desde el Estado también podés sacarle el Estado de encima a la gente. Podés sacarle ese peso y acostumbrar a la gente a que viva libremente, que desarrolle y construya su propio destino. Y su potencial. Exactamente, y no estar golpeando la puerta de algún político. Que los empresarios tengan que salir a competir en calidad, en precio, etcétera, desarrollar toda su capacidad creativa y no tener que andar haciendo antesala en algún ministerio, en algún despacho de un legislador, a ver que me saquen esta norma para regularme la competencia y crearme un mercado cautivo. Entonces, despejar el camino, animémonos. Grauer. Sí. Formidable. Justamente, yo creo que en este mundo, en donde se trata de la ingeniería social y se habla de los derechos y de todos son cuotas y claro, y todos queremos tener la cuota mujer, la cuota trans, la cuota discapacidad, el negro, el afrodescendiente, y todo se trata de lograr el mundo fantástico a través de las disposiciones de un Estado, en definitiva, o de gente que cree que puede resolver la realidad. Y justamente creo que la acción nuestra es lo contrario, es decirle, señores, del Estado no vamos a resolver la realidad, tenemos que defender la libertad, tenemos que defender la iniciativa privada, tenemos que defender a la gente que haga y que realice su voluntad, sus empresas, su trabajo, y de eso creo que un poco se trata, pero sin perjuicio de eso, también creo que nosotros como políticos muchas veces el resolver a la gente algunas cosas, como fue poner la red de fibra óptica, es súper importante. Muchas veces el Estado tiene que estar para darle la base, el Estado tiene que estar para resolver las cuestiones de aquellos que son los más desprivilegiados muchas veces, porque yo en eso sigo creyendo. Yo creo que el tema de la pobreza infantil no se resuelve por magia del mercado. Hay algunos temas que sí son sumamente importantes, pero hay un montón de temas que justamente le tenemos que sacar el ancla al Estado para que arreen velas, digamos. Por eso a mí me parece, más allá que me pueda ser interesante, esa suerte de índice de productividad legislativa que incluye un semanario de búsqueda, que mide en función de cuántos proyectos de ley se estudiaron, se aprobaron. Sí, el plan quinquenal. ¿Quién dijo que eso es bueno? A mí me da pánico que el Poder Legislativo esté sacando leyes como chorizo. Quiere decir que está regulando más y más y más. No, capaz que la mejor productividad del Parlamento es que no haga nada. Ponele. Que no saque un solo proyecto de ley o que se dedique a derogar otro. Que saque uno bueno. Gabriel, la pandemia me llevó a mi mejor amigo, Antonio Zulamián. Fue una época terrible. Fue una época catastrófica donde varios pequeños emprendimientos no volvieron más. También fue una época de grandes hombres. A usted le tocó manejar un barco y lo llevó por buen rumbo, muy importante. ¿Sabe por qué? Porque pudimos
a través de internet, varios trabajadores seguir trabajando. Pudimos seguir sumando dinero a nuestra tarjeta de débito. Aún más, nuestros hijos no perdieron la escolaridad, siguieron estudiando. En fin, cuéntenos cómo fue esa gesta que llevó usted desde ese ministerio, de ese ente, más también. No, iba a decir que Elena, yo iba con copilota. Sí. No Fue era una el trabajo época de uno, era el trabajo de lograr terrible que hizo aparecer grandes hombres y grandes gestiones. Adelante, por favor. Sí, fue una situación de urgencia donde de repente nos vimos sentados al mando de lo que era el sistema nervioso central de la sociedad, que requería de esa herramienta para poder mantenerse trabajando, protegiéndose en la salud, educándose, y yo diría que hasta queriéndose, amándose, porque era la manera en que las familias y los individuos se podían encontrar. Entonces fue un peso muy grande, fue una responsabilidad gigante, como todas las cosas, además con ese componente de politización que también le cupo, porque también sufrimos igual que se llamaba el encierro, también se decía que poco menos que estábamos saboteando las comunicaciones, cuando en realidad había una carga tremenda. Pero, a ver, es propio de este tiempo que vivimos, creo que se hizo un buen trabajo allí. Tomo esto como pensando hacia adelante, ¿verdad? Es decir, lo importante que es la tecnología para resolver los temas realmente de lo que decíamos hace un rato, que el propósito de la acción política es, en definitiva, encontrar esos caminos que decía Santiago para que la gente pueda mejorar su vida. Y esta cuestión de las telecomunicaciones marcó esa importancia. Para lo que se viene, estamos viviendo el cambio más dramático en la forma de vivir de la gente, con lo que es también la innovación que supone la inteligencia artificial en el mundo. Y creo que cualquier mirada desde lo político debe realmente tratar de poner este tema arriba de la mesa. O sea, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a mejorar la salud? ¿Cómo va a haber un cambio radical en la educación? Todos estos temas tienen una nueva mirada en el mundo a partir de este cambio brutal. Es más importante que la revolución industrial y mucho más importante que la revolución de Internet. En toda materia, en materia especialmente de lo que van a ser los nuevos trabajos en el mundo. Y creo que en el Uruguay, no sé si que le tenemos temor a la tecnología, pero uno lee las revistas y los libros y ve los programas periodísticos en el mundo y escucha los discursos de los políticos, todo el mundo está hablando de esto, y en el Uruguay es como que ese temor a la tecnología no lo está poniendo arriba de la mesa. Y si tenemos que tener algún miedo, sería el miedo precisamente de no estar tratando esto, porque o nosotros tratamos esto y aprovechamos el momento y nos zambullimos en este mundo, o el Uruguay va a quedar como país irrelevante o a la vera del camino. Entonces, con todas las precauciones y los riesgos que lógicamente un cambio tecnológico trae, porque se debate en el mundo si hay que regular la inteligencia artificial, si al final la inteligencia artificial se va a controlar a sí misma, nos va a controlar, con todas esas precauciones, o puede haber nuevas formas digamos, de intromisión en la vida de las personas, o en la política, o en la guerra, pero es un mundo brutal de oportunidades, como el que otras revoluciones tecnológicas tuvieron, para que los uruguayos que tenemos talento, que tenemos una plataforma tecnológica como la que tú señalabas, que tenemos gente joven, con ganas, necesitamos además generar oportunidades para nuestra gente, nos metamos en este mundo rápidamente. A mí me viene una ansiedad de que estos temas estén arriba de la mesa, porque viniendo de ese mundo que tú señalabas, del que venimos con Elena, de las telecomunicaciones y la tecnología, vemos que en gran medida la sociedad uruguaya tiene oportunidades si nos metemos por ese camino en forma urgente. Y la frustración de sentir que de esto no se habla, que se habla de cosas antiguas y que en el debate político no está lo que está el mundo discutiendo y analizando hoy. Puede pasar algo peor, Gabriel, que quedar a la vera, porque la tecnología al final del día siempre llega y que nosotros no nos hayamos preparado para su llegada.
con el impacto social que eso puede tener en materia de desempleo, la inempleabilidad de un montón de gente, porque no nos preparamos para eso, porque no hablamos del tema. Entonces nos va a tapar la ola, va a llegar, pero va a haber un montón de ahogados. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Bueno, todos los días me olvido, por suerte. La diputada Melgar, ¿es diputada o senadora? Es diputada. Plantea intervenir las redes sociales y los contenidos de las personas. ¿Qué opinas tú de esto? Un disparate. No, pero hay un planteo, hay que... Es un disparate, o sea, intervenir las redes sociales o intervenir... O sea, ya cualquier intervención es un disparate, más que... El tema es cómo entender la tecnología, Internet, la inteligencia artificial. En realidad parten de una nueva premisa que es distinta, que es la libertad. O sea, Internet es una red anárquica, que es lo que lo que nos enseñó desde el vamos, cuando empecé a estudiar el tema de Internet, era eso. Y esa anarquía implica libertad. Y lo mismo un poco pasa con la inteligencia artificial. Creo que ahora la Unión Europea empezó a sacar algunas regulaciones sobre el tema de la administración de la inteligencia artificial, que hay que estudiarla, que hay que ver, pero en definitiva, ¿cómo se interviene? No se puede ir contra el progreso, es tapar el sol con el dedo. Es una mentira, o sea, viene de una persona que en realidad cree en el intervencionismo, cree en el Estado, cree en un Estado autoritario, y solamente alguien que cree en eso puede decir... Elena, ¿te imaginas a Stalin con estos elementos? Viviría 500 años. Terrible. Bueno, es el enfrentamiento que hay entre Elon Musk y el juez brasileño Alexandre Moraes. Claro. Eso es que es un conflicto muy grande, porque desde la justicia se pretende que la red X censure usuarios, cuentas, que no permita la difusión de ciertos contenidos, y lo cual mete un poco de miedo. Por suerte acá no llegamos a eso, ¿no? Sí. Creo que Mica Melgar no tenga mucha suerte. Muy bien, Gabriel. Hasta que un día decidiste ser candidato. ¿Cuál fue ese día o el primer día después de la decisión, el diagnóstico de nuestro país? ¿Cuál fue el diagnóstico que hiciste? Ya te pago la segunda pregunta, la misma. ¿Cuáles son las primeras intervenciones que tenés en el haber para llevar adelante? El diagnóstico es claro. El Uruguay puede dar un salto cualitativo de desarrollo si se anima con audacia a resolver temas que no le están permitiendo levantarse y andar. Creo que acá hay una apuesta a resolver una cantidad de debes y de prioridades y urgencias de la gente, que son temas de desarrollo humano, de convivencia en paz, de igualar para arriba, como decía Elena, de primera infancia e incluso de los más veteranos, que requieren de un crecimiento económico que el Uruguay puede dar. Y para eso hay que, como decía Santiago, sacar esas cadenas y permitir que la gente tenga ese espíritu de superación que se traduce en energía emprendedora, generadora de riqueza y de crecimiento económico, que en la búsqueda individual de cada uno de su construcción personal y de su felicidad genera también el bienestar de todos y la generación de riqueza que permite satisfacer las necesidades de esta sociedad. Entonces creo que tenemos que ir por ahí, tenemos que tomar medidas muy concretas de resolver el tema del peso del Estado sobre la gente, y tenemos que, como también se dijo acá, derogar y desatar esta maraña de este exceso de normativas, de trámites, de burocratización y de trabas y obstáculos que no permiten que estas cosas se desarrollen. Entonces hay que llevar adelante medidas bien concretas de manejo correcto de los gastos públicos y llevarle a la gente el beneficio de esta acción. Por lo pronto, para llevarnos cosas tangibles, nosotros somos el único candidato a la presidencia de la República que ha dicho que se compromete a hacer una reducción de impuestos, ¿sí? Que a partir de un manejo adecuado de los ahorros del
gasto público, de imponer una agenda de crecimiento de la economía, de introducir tecnología en los procesos de la administración y de manejar adecuadamente la deuda, podamos reducir el IAS y el IRPF en 500 millones de dólares por año para devolvérselo al bolsillo de los uruguayos. ¿Por qué elijo esta propuesta concreta de las muchas que hemos hecho? Porque creo que valida esa visión de que nosotros queremos darle a la gente, hacerle a la gente la vida más fácil, abaratarle su vida, su costo de vida, abaratarle a la gente que quiere producir y trabajar sus costos y permitir que demos este impulso para poder llevarle a ese niño pobre que está esperando el recurso que necesita o la acción que necesita o los cuidados a ese veterano o llegar con una educación para el futuro a los que la exigen. Yo fui el año pasado al cumpleaños número 90 de mi tío, que al mismo tiempo es mi padrino, en Sarandí del Xi. Ahí vi, no es que por primera vez lo veo, pero me volví a ver el Uruguay agrario, el Uruguay productivo, y vi como algunas personas como que encontraban alguna, no sé si contraposición, sino como que el Uruguay tenía que desplazarse directamente a esos rubros, al rubro de la economía, de las ciencias agrarias. ¿Cómo podemos mantener esa riqueza que tenemos los uruguayos con nuevas fuentes de ingreso y de riqueza? Está el desarrollo de la tecnología, que la tecnología cuando nosotros la organizamos le ponemos nosotros el precio. ¿Hay un Uruguay solo? ¿Hay varios Uruguay en la economía? ¿Cómo integramos las dos cosas? Yo creo que el sector... Porque esa vaca tiene un chip. Exactamente, el sector agropecuario es un multiplicador enorme de las posibilidades de riqueza del Uruguay. Para crecer económicamente no podemos pensar en el Uruguay en un crecimiento que no venga de la mano del sector agropecuario. Pero ese sector de la producción primario hoy va compasado con el conocimiento. O sea, el conocimiento es el que da esa mayor productividad y esa capacidad de generar más. Entonces importa mucho esa visión de incorporar la innovación, la investigación, la ciencia, esa ciencia que nos salvó en la pandemia, ese conocimiento que nos salvó en la pandemia, es el que nos va a permitir dar el paso adelante en todos los rubros de la producción. Cuando usted es dueño del conocimiento, usted le pone el precio, en eso no hay dos. Habíamos visto también que la agenda de hoy día, una agenda muy apretada porque es muy mediática, hay dos temas que dominan el diario vivir de los uruguayos. Uno es el de la economía, que usted ha puesto muy bien. Y el otro es de la seguridad. Sí. Yo creo que no hay que ser extremo. Pienso que la percepción que tenemos de la seguridad es que ha mejorado. Los márgenes, los números que dan son optimistas. Han quedado algunas cositas prendidas. ¿Cuál es su visión de hoy y para el futuro a partir de su gestión de cómo debemos abordar el tema de la seguridad? Y si es un abordaje multifacético desde varios lugares. Adelante, por favor. La seguridad es hoy el primer punto de preocupación de los uruguayos. Ajá, más que la economía. Sí, y quizá lo es también porque la economía ha dejado de ser una preocupación tan importante en la agenda de los uruguayos. Cuando a uno le preguntan cuál es el tema más importante, cuando estábamos en pleno COVID, la gente decía, el tema que más me importa es la salud. Cuando salíamos del COVID, el tema que más le importaba a la gente era la preocupación por la economía del empleo, y entonces esa era la preocupación. Hoy, en la medida en que la economía y el empleo han mejorado, y eso es notorio, la preocupación principal es la seguridad. La seguridad está en la agenda de cualquier visita que uno haga a un barrio, a alguna localidad del interior o cualquier encuesta que lea. Así que nosotros lo tenemos que atender, los políticos lo deben atender. Creo que el tema de la seguridad tiene que ver con la expresión de violencia y de crueldad y desprecio por la vida que se ha impuesto en nuestros televisores y en nuestras noticias diarias. Y eso tiene una explicación por el lado del narcotráfico, que es el principal enemigo de los uruguayos hoy. Entonces creo que nosotros tenemos que abordar este tema efectivamente con todos los instrumentos posibles, pero no debemos dejar de
de pensar en que realmente la represión del delito se impone, tiene que ser una represión inteligente, ¿sí? Tenemos que utilizar ahí los instrumentos policiales, de incorporación de tecnologías, de cooperación, de inteligencia para combatir a ese crimen organizado. Tenemos que pegarle donde les duele a estos criminales. Esta gente va por las mansiones, va por la vida de lujo, va por los autos de alta gama, ¿sí? Envenenan a nuestros jóvenes y matan para hacerse de esas cosas. Les importa eso, le tenemos que pegar ahí donde más le duele, que es en el bolsillo. Entonces creo que los mecanismos de asfixiar la ruta del dinero hay que fortalecerlos, y tenemos propuestas concretas que vamos a hacer públicas ahora el próximo 17 de abril con nuestro equipo de seguridad. Y creo también que, por supuesto que hay que atacar los otros lados, si se quieren. Subía lo llama de dulzura, pero creo que también forman parte del menú. La rehabilitación de los presos es una medida de protección para la sociedad uruguaya. Si el 70% de los que salen de la cárcel vuelven a delinquir, vuelven a robar o vuelven a matar, entonces para proteger a la sociedad uruguaya y a las familias tenemos que lograr que esos presos, por el bien de todos, por el bien de ellos, no vuelvan a reencauzarse. Entonces ahí hay medidas que hacer realmente que tienen que ver con la ubicación del Instituto Nacional de Rehabilitación en otro lugar, que tenga la vocación de rehabilitarlos. Tenemos que mejorar unas condiciones sociales que tienen que ver con la vivienda, tenemos que mejorar aspectos del Código Penal. Creo que el abordaje sí es multifacético. Sí, Gabriel, la gente se enoja cuando se pide recursos para los presos. ¿Cómo le hacemos entender a la gente que ahí hay un lugar muy importante donde trabajar para la seguridad? De que el preso no vuelva a delinquir y que no sea una universidad. Tenemos que demostrarles efectivamente que con esas medidas ellos están más seguros y las familias se sienten que pueden caminar en paz por cualquier barrio del Uruguay. Y creo que con los resultados es que se muestra. Ahora también digo que invertir en cárceles y en presos también impone buena gestión. Buena gestión. O sea, nosotros insistimos mucho en esto en las distintas áreas de la vida de la administración pública y de la acción del Estado. También en el manejo de los recursos que tiene que ver con las cárceles tenemos que tener una gestión efectiva y que se midan resultados en cuanto a qué se hace con el dinero. O sea, tiene que resultar, plata que pongamos ahí también tiene que tener resultados, y lo tenemos que mostrar a la gente que efectivamente si estamos poniendo en las cárceles, estamos invirtiendo en las cárceles, estamos logrando resultados en seguridad. Jóvenes, vamos a darle un descanso a Gabriel. Con el tema que tú estabas preguntando Sí. recién sobre el tema de las cárceles, a mí Sí. me parece que el hecho de que hoy haya mucho más presos de los que había, estaban en 14.000 hace poco tiempo, es claro, cualquier cuenta simple sabe que si el 70% reincide, ese 70% más los nuevos delincuentes hacen que haya una progresión geométrica de la cantidad de delincuentes y que alguna solución al tema cárcel tiene que dar. A lo que se suma el tema de las personas en situación de calle. La mayoría de las personas en situación de calle, muchos o gran parte, está constatado que son expresidiarios. Ese tema es un tema que tiene que tener por lo menos dos soluciones. Una es tratar de inhibir cada vez más que haya personas en situación de calle. O sea, hay que atacar el tema de que cuando salen de la cárcel tengan a dónde ir antes de salir a la calle o dormir en la calle. La calle no es donde tienen que dormir, porque en realidad termina otra vez rápidamente en un delito, aunque sea un delito menor como el delito de faltas, porque hay una ley contra la mendicidad, contra dormir en la calle, o sea, hay soluciones legales contra eso. Lo que pasa es que no se aplican, y también no se aplican porque son muchos, pero en realidad salen y apenas duermen en la calle están cometiendo faltas nuevamente. Y eso es lo que está sucediendo. Está bien, y entonces yo creo que el tema de la solución a las personas en situación de calle, como el tema de cárceles apropiadas, es un tema imprescindible para tener el abordaje de la seguridad. Y otro abordaje de la seguridad es el cambio de algunas normas que tienen que ver con la fiscalía.
que evidentemente tampoco el tema del proceso penal está funcionando. No está funcionando, la Fiscalía no está funcionando como se debe, hay que separar un poco también el tema penal, no es lo mismo el delito común que el delito de corrupción o la persecución del lavado, del narcotráfico, y todos son temas que para el tema de seguridad hay que abordarlos. Y me parece que el tema de seguridad es súper importante y muy grande, que no basta con decir vamos a poner más presos o vamos a aumentar la cantidad de policías. Hay que aumentar la cantidad de policías, hay que mejorar hay que la gestión aumentar también, supongo. la gestión de las comisarías, ahí sí que los liberales estamos diciendo el Estado tiene que estar en la calle y estar al lado de la gente. Torres, una pregunta que le quería hacer yo. Usted roba una gallina, que le dan un mes y medio, 2, capaz que no le dan nada. Hay quienes dicen que hay que tratar de invertir las penas, en el sentido que la primera pena tiene que ser grave, para que usted no comience a hacer una carrera delictiva. Yo en teoría podría estar de acuerdo con Muy bien. Germán. Desarrolle para su matiz, por favor. Para eso tendríamos que tener un sistema carcelario que efectivamente rehabilite y donde no se constituya en una universidad para que alguien que robó una gallina no esté con uno que mató a 20 personas. Salga después transformado en un narquito o en un asesino, en alguien que en el lapso que estuvo preso se llenó de odio, iba a decir una mala palabra. Sí. Acordate que este programa de nosotros hacemos lo que queremos y decimos lo que queremos. Eso lo ha subrayado muchas veces Juan Miguel Petit, el comisionado carcelario, que ha dicho, no invertir en esa gente, en el sistema, en mejorarlo, lleva a que un montón de gente salga acá muy enojada con la vida, muy enojada con la sociedad, y te lo vas a cruzar. Cero tolerancia. Y te lo vas a cruzar. Estornudaste fuerte y te quiere matar. Entonces ganás en seguridad invirtiendo en esa gente. Entonces ahí sí, teniendo un sistema carcelario, yo no te sueño con el modelo carcelario finlandés, que son como apartamentitos que les dan. Sí. Pero ahí sí estaría de acuerdo. La primera pena, la primera vez, te mato con la pena para que se te vayan todas las ganas de volver a delinquir. Pero no puede ser solo eso. Soy algo que ha quedado demostrado, ya no por la experiencia mundial, por la experiencia uruguaya, es que la inflación penal no soluciona el tema de la inseguridad. Eso de que damos cada vez penas más largas, penas más graves, te encierro más tiempo, se nos llena las cárceles, se nos sobrepueblan las cárceles, tenés más gente enojada y aprendiendo cómo descargar su enojo, y no solucionás el tema de la inseguridad. Es un engañapichanga, es más para llenar el ojo, para decir, miren, yo presenté un proyecto de ley para que el que robó la gallina en vez de 2 meses esté 5 años preso, para que aprenda. Sí. Y después no solucionaste nada, porque ese salió convertido en una máquina de matar. Tu ladrón de gallinas original. Salimos de una y nos metemos en otra. Educación. El otro día pasé por una facultad y estaba llena de banderas extranjeras y proclamas acerca de hazañas de Centroamérica, el Caribe y Europa del Este. ¿Cómo podemos Las universidades hay que ir a aprender, es verdad. Y se aprende muchas cosas en las universidades y no solo el programa lectivo. Está bien que situaciones equidistantes también se tocan, pero que las ideas se lleven adelante políticas como el día a día de esa universidad, me parece que se contrapone con ese modelo de universidad que nosotros soñamos, tuvimos, aportamos de nuestros impuestos. ¿Cómo podemos hacer una educación que tenga un carácter comprometido, es verdad, con la sociedad, pero que no sea un lugar donde aprender ideologías foráneas? ¿Cómo podemos tener, por ejemplo, en nuestras universidades fotos de Artigas, de Otorgués, de Rivera, y no del Che Guevara o pensadores extranjeros? No es algo fácil, no es algo que haya empezado hoy, sino desde hace mucho tiempo atrás.
¿cómo podemos Es generar? universal, ¿no? Sí, es verdad, La academia Torres. en Occidente es en general progre, es en general de Sí. izquierda y muchas de ellas una base marxista. Ahora, a mí no me preocupa tanto la universidad, me preocupan mucho más los otros niveles, porque si vos empezás fallando desde educación primaria, yo me acuerdo que el que lo repetía mucho eso era Jorge Valle, que le decía, me preocupa la escuela. Bien. Porque si vos hoy estás sacando de la escuela chiquilines que a duras penas saben leer y escribir, no saben las tablas básicas, los profesores en secundaria tienen que convertirse en una especie de maestros de primaria para que todo el tiempo perdido en primaria, para que tengan la capacidad de aprovechar algo y ya llegan tarde. Por eso llegan a la universidad con problemas de comprensión lectora. A mí no me importa que se encuentren con militantes marxistas en la universidad si están preparados y tienen capacidad crítica. Ahora, si llegaron sin comprensión lectora y muy dispuestos... Ahí estamos y muy en un dispuestos, lío. ahí estamos, por eso te digo que me preocupa primaria, que es la que te da las Mirá, bases. Es un abordamiento que nunca había escuchado. Es Santiago. el que te da las bases cuando vos sos chico, en los primeros años de primaria. La matemática y el idioma, la lengua, son las dos herramientas para la construcción del pensamiento lógico. Entonces, cuando vos construís sólidamente el pensamiento lógico, vas evolucionando positivamente. Y bueno, no importa, vos después elegirás lo que sos cuando estás en la universidad y te simpatizará más uno o el otro, pero tenés capacidad de conciencia crítica. Pero si vos no formaste el pensamiento lógico, después no sos ni siquiera empleable, porque lo que pasa hoy es que llegan a facultad y no entienden un texto. ¿Entendés que leen un texto y no lo comprenden cualquier cosa? Porque la comprensión lectora se sustenta en el pensamiento lógico. ¿Qué nos pasó, Gabriel? Y incluso creo también que allí hay un tema que tiene que ver por el lado de la familia, que quizás son 2 o 3 generaciones de uruguayos que no han vivido la experiencia de superación que supone la educación. Es decir, ni siquiera valoran lo que la educación significa para salir adelante, porque no lo han experimentado sus padres o sus abuelos. O sea, quizá quieran ir a la escuela, claro, quieren ir porque les van a pagar la asignación familiar o le van a sacar el beneficio. Es una cosa dramática de que tengamos ese nivel de marginación de algunos uruguayos y nos va a costar eso muchísimo. Y creo que es el gran desafío que tiene el Uruguay como sociedad, que vuelva a integrar a esos uruguayos, que comprendan que ese es el camino. ¿Tiene que entrar el Estado ahí en ese problema? Sí. Tiene que entrar el Estado, sí. Sí. Sin duda. Sí, tiene. En eso sí tiene. En eso queremos un Estado. En eso queremos Casas un Con la Estado. contribución de la sociedad civil también, Jardines, ¿no? CAIF. escuela, CAIF. liceo. Pero escuela no hay ninguna duda. Muchos. Mucha escuela y escuela para más y de buena calidad y que prepare para el futuro. Bien gestionado, ¿no? Bien gestionada. Es Bien un tema, gestionado. todo un Siempre- tema de gestión. Siempre, obvio. Sí. ¿Ya está? Ya está. Muchísimas gracias ¿Eh? por venir. Creo que pasamos un rato bastante lindo, Muy constructivo. Y bueno, venga siempre que pueda y esperemos lo mejor de todos nosotros para poder llevar adelante a quien nosotros entendemos que es la persona que tiene que representar a nuestro partido en las próximas elecciones. Mucha suerte y no cambie. Muchas gracias, Germán. Como Ahí dicen, está. como es un velero esto, Claro, como dicen voy a los decir otra navegantes, cosa, va. buenos vientos.